Le damos una bienvenida muy especial a todos los padres que nos están viendo en este momento de Wonder Kids y del Colegio Wesleyano. Este es un tiempo maravilloso donde vamos a aprender algo muy especial de parte de Dios. Así que sean todos bienvenidos los que están presentes en el auditorio y también los que se están conectando de manera virtual a este tiempo en donde vamos a recibir una palabra específica también para el bienestar de nuestros hijos. Le damos también la bienvenida al doctor Giacomo Cassese, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, por compartir esta palabra con nosotros. El doctor viene desde una alianza con el colegio, desde el Sínodo Luterano Latinoamericano. Es muy especial que él nos acompañe porque él tiene diversos estudios en donde desde su conocimiento puede darnos muchas enseñanzas para cómo llevar esta generación a un crecimiento integral. El doctor es licenciado en Teología Sistemática, tiene una maestría en Ética Social y Teología y también es doctor en Estudios Históricos de la Escuela de Teología Luterana en Chicago. Es profesor en esa misma institución y en diversos países ha impartido cátedras. Aparte de eso, es autor de alrededor de 30 libros, así que es alguien muy experto en el conocimiento y tiene una gran capacidad oratoria y tiene una riqueza y una experiencia muy grande en cuanto a enseñarle a nuestra generación. También queremos darle la bienvenida muy especial a un grupo de mamitas que están aquí con nosotros, representando a todos los padres que nos están viendo. Damos la bienvenida a Diana Marcela Reyes, Linda Pierna Gorda y Natalie Espinosa. Ellas estarán al final de esta conferencia haciendo preguntas del tema que el doctor nos estará inspirando. Así que, doctor Giacomo, muchas gracias nuevamente por el respaldo, la compañía. Gracias. Así que lo dejo en presencia de los padres. Muy amable, gracias. Es un verdadero placer estar con todos ustedes en esta ocasión, aquí en Colombia. Bueno, ¿qué les puedo decir? El tema que nos ocupa hoy no es un tema agradable. No es un tema agradable, lo voy a decir desde el comienzo, pero es un tema extremadamente importante que nosotros prestemos atención a este asunto. Bueno, este tema a mí me llega muy cerca porque tuvimos un niño, un joven de 15 años en nuestra congregación, llamado Daniel Rodríguez, el cual una mañana me llaman para decirme que Daniel se había suicidado, por solo 15 años. Eso me sacudió y eso hizo que me metiera profundamente en el tema que nos ocupa hoy, que es el tema del suicidio. Y este libro es resultado de eso. Se llama Vivir con toda la intención. Nosotros como cristianos no podemos permitirnos vivir de otra manera que no sea vivir con toda la intención. Pero tenemos que superar el vértigo del suicidio. Mire, este tema es tan importante que yo considero que en el contexto de un fuego es algo así como el humo. Usted sabe que está probado que en un incendio la gran mayoría de las personas que mueren no mueren por el fuego, no mueren quemadas, mueren asfixiadas. Es decir, nunca tuvieron contacto con el fuego, ni siquiera sintieron el calor del fuego, pero igual se murieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el humo llegó a donde ellas estaban. El suicidio tiene la particularidad que puede llegar a cualquier nivel, a cualquier generación, a cualquier edad, y por eso lo hace extremadamente peligroso. Alberto Camus, que era un filósofo muy importante, existencialista, que de hecho fue premio Nobel de Literatura, Alberto Camus decía que la pregunta filosófica más importante que todo el mundo tiene que hacerse es si nos suicidamos o no. ¿Por qué? Porque si usted no sabe la razón por la que está viviendo, si usted no tiene un propósito de vida, si usted no sabe quién es y qué hace aquí, usted es un fuerte candidato a suicidarse. Nosotros todos tenemos que justificar nuestra existencia en la tierra. Todos tenemos que saber por qué estamos aquí y qué estamos haciendo. ¿Cuál es el plan de Dios para que nosotros estemos todavía aquí? De lo contrario, de nuevo, nuestra vida va a perder matiz, va a perder, ¿verdad?, propósito y sentido. Sócrates, ese gran filósofo griego de antaño, decía una cosa muy interesante: una vida que no es sopesada no vale la pena ser vivida. Y por eso es que este asunto es extremadamente importante y yo diría vital
para cualquier ser humano, pero particularmente para nosotros que somos gente de fe. Nosotros no podemos permitirnos vivir de ninguna otra manera que no sea de la manera correcta. Bueno, el suicidio es un asunto bien complicado. En Estados Unidos está probado que entre las edades de 10 a 32 años es la segunda causa de mortalidad. Pero si usted le baja la tasa y lo lleva de 10 a 24 años, es la primera causa de mortalidad en los Estados Unidos. ¿Se imagina lo que eso significa? Significa que de forma muy sigilosa, invisible, el suicidio está llegando a lugares, ¿verdad?, insólitos. Está acabando precisamente con la juventud, con los adolescentes, en muchos casos con niños. Así que tenemos que prestarle mucha atención a este asunto, tenemos que examinarlo correctamente y Así que la primera pregunta es, bueno, ¿cuáles son los factores que llevan a una persona a suicidarse? Hay múltiples. Yo no soy, ¿verdad?, un médico ni un psiquiatra, pero hay muchos y usted los puede conseguir. Uno de ellos es un factor biológico. Se están haciendo estudios en la corteza del cerebro para ver si eso tiene algo que ver con algo, digamos, de tipo ADN, es decir, que transferible, genéticamente transferible. Pero por seguro es un asunto que tiene que ver con salud mental, tiene que ver con todo el tema de la depresión, tiene que ver mucho con el acondicionamiento social, tiene mucho que ver también con las circunstancias por las que pasa una persona, es decir, que se convierten en gatillos que activan la posibilidad de que una persona considere el no seguir vivo. Y por último, muchas personas en el ámbito espiritual también piensan que puede ser un asunto de una maldición generacional, algo que estamos arrastrando generacionalmente, porque no es casualidad que el suicidio se repite en las mismas familias durante diferentes generaciones. Así que puede haber un elemento atávico o demoníaco, si lo queremos decir de esa manera. Bueno, rasgos. ¿Cuáles son algunos rasgos que nos deben ayudar a nosotros poder hacer una especie de diagnóstico previo de la situación que tenemos al frente? Si usted nota a una persona con estas 4 características, se le tiene que prender la lucecita roja, ¿verdad?, en el tablero de su conciencia, de su mente, y eso tiene que hacerlo moverse. Porque estas 4 características, y hay muchas otras, pero solamente me voy a referir a 4, estas 4 características son, como dije, son cosas que nos deben iluminar y nos deben hacer convertir en personas proactivas a favor de la persona que esté experimentando estas características. La primera es lo que llamamos la disociación. La disociación es una persona que estaba acostumbrada, ¿verdad?, a relacionarse con otras personas en distintos campos y que de golpe, ¿verdad?, comienza a eximirse, a marginarse, a querer estar solamente, es decir, estar solo. Se hace una persona, ¿verdad?, que se va apartando de lo... Eso no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque los seres humanos somos seres gregarios. Eso quiere decir que somos personas que estamos acostumbrados a vivir unos en presencia de otros. Nos necesitamos, entonces creamos puentes de relaciones. Un ser humano es un conjunto de muchas relaciones interpersonales, así que no es normal que una persona se quiera aislar. Entonces, la disociación es algo que nos debe llamar la atención. Es decir, no es normal que la persona pierda el interés de ir a jugar fútbol, si es que antes le encantaba jugar el fútbol y que de pronto ya no quiere jugar más, o le encantaba ir a celebrar con los amigos y de pronto ya no le gusta más, o ya no quiere ir a la iglesia, o ya no quiere ir a la escuela, o ya no quiere ir a donde hay gente. Eso tiene que ser un factor que nos tiene que, obviamente, hacernos entrar en conciencia de lo que puede estar detrás de eso. Y comenzar a sopesarlo, obviamente. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es lo que llamamos el tedio. Hay una especie de hastío por las cosas. Hay eso contiene una especie de fatalismo, un pesimismo crónico, donde la persona ya no ve nada interesante, ya nada le llama la atención, nada le resulta curioso, ha perdido el interés por las cosas, ha perdido el interés por
lo que va a estudiar en el futuro, ya no piensa en eso, ya no tiene ningún plan para el futuro. Todo lo que ve hacia adelante, su horizonte es completamente, ¿verdad?, oscuro. Esa persona comienza a asumir una actitud funesta, de nuevo pesimista, en grado extremo. Es una persona que, ¿verdad?, en psicología esto se llama la neblina existencial. Esa persona está rodeada por una neblina existencial, que solamente existe mayormente en su mente, pero eso es otro de los rasgos que nosotros tenemos que vigilar. Cuando una persona, ¿verdad?, comienza a perder el interés por las cosas que antes le resultaban estrictamente habituales, cotidianas, y que de golpe comienza a perder interés por todo. Tercero, el tercer rasgo de una persona candidato al suicidio es que esa persona tiene una falta de propósito en su vida. No puede justificar nada de lo que hace, no le consigue sentido, propósito a nada de lo que hace. Hace las cosas ya repetitivamente, las hace, se podría decir, en piloto automático, las hace de forma mecanizada, pero realmente no hace nada porque haya de verdad un propósito en hacer lo que hace, sino lo hace porque realmente va empujado por una corriente de estar habituado al acondicionamiento social. Pero realmente la persona no consigue, no ve propósito en nada de lo que hace. Eso es muy peligroso. Recuerden ustedes lo que se llama en la mitología griega el mito de Sísifo. Sísifo se pelea con los dioses y la condena que los dioses le ponen es vivir sin propósito el resto de su vida. Y no puede haber una cosa más tortuosa que vivir sin propósito durante mucho tiempo. Y lo que le obligaron a Sísifo a hacer era rodar una piedra a lo más alto de una colina y tirarla. Entonces tenía que volver a hacer lo mismo todas las veces que fuese posible durante un día. Imagínense pasar la vida rodando una piedra y tirando una piedra sin ningún sentido, sin ningún propósito, sin ningún objetivo, sin ninguna finalidad. Es una tortura. Los nazis hicieron lo mismo con los judíos. Los nazis obligaban a los judíos a hacer cosas que no tenían propósito, porque hacer algo sin propósito es una tortura. Es una forma de robarle la dignidad a una persona. Es una forma de extraerle el valor intrínseco que está al interior de una persona. Y entonces los nazis, ¿qué hacían? Le mandaban a los judíos a hacer un hueco en este lado. Y después que hacían el hueco bien profundo, como para una piscina, le decían, terminaron, ahora tapen el hueco. Vamos a la otra esquina del campo. Y entonces ahí hacían otro hueco más. Y cuando finalmente lo terminaban, le decían, ahora tapen el hueco. Imagínense levantarse todos los días, abrir hueco y a tapar hueco, sin ningún propósito, sin ningún objetivo en la vida. Es algo que termina por destruir la fibra humana, por perjudicar la actividad mental, y eso degrada a un ser humano. Entonces, cuando usted ve una persona que está viviendo, pero no está disfrutando lo que está haciendo, porque no consigue finalidad en nada, lo está haciendo porque lo están empujando a hacerlo o porque se acostumbró a hacerlo, ahí hay un asunto que hay que detenerse a vigilarlo con cautela. El cuarto rasgo al que me quiero referir hoy es el tema del ensimismamiento, y esa es la fase más crónica, grave de este asunto. Cuando una persona se ensimisma, eso quiere decir que pierde contacto con su realidad inmediata y la persona se vuelca hacia sí mismo. Esa persona realmente está viviendo una vida paralela, porque realmente esa persona se está enfocando en sí mismo y lo que está haciendo es un ejercicio permanente de introspección. Se está mirando por dentro, se está examinando por dentro, se está viendo por dentro, y lo que ve no es bueno. Y lo de afuera ni siquiera quiere voltear a verlo porque ya lo negó, ya lo apagó. Y entonces todo lo que le queda es su propio ser. Y en ese proceso de ensimismamiento, la persona, ¿verdad?, pierde contacto con la realidad. Usted sabe que la definición de locura
es una persona que perdió el contacto con la realidad. Así que el ensimismamiento es un grado de daño mental que puede llevar a una persona a hacerla tan propensa para odiar su propia existencia, porque ya no ve nada fuera de sí mismo y lo que ve en sí mismo ni siquiera es bueno. Así que esa persona, ¿verdad? Se ha reducido a su propio ser y rebobina sobre su propio ser. Y eso es altamente peligroso. La tecnología tenemos que vigilarla en este punto porque la tecnología tiene la capacidad de crear un mundo paralelo al mundo real. Y si los niños, adolescentes no saben cómo usar correctamente la tecnología puede agudizar ese proceso tanto de disociación como de ensimismamiento. Y puede resultar esto extremadamente grave. 4 cosas que tenemos que estar pendientes, que tenemos que estar vigilándolas continuamente. Ahora, ¿cuál es la salida a esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Es decir, ¿qué hacemos los cristianos ante situaciones como esta? Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es prevenirlo. No, ya subsanarlo, ya eso cae en manos de los psiquiatras, de los psicólogos, ¿verdad? Ya tiene otros matices. Lo mejor que podemos hacer con esta y cualquier otro tipo de problema o enfermedad es prevenirlo. Yo le quiero mostrar 3 maneras en que yo considero que esto puede ser prevenido, ¿verdad? Y no precisamente leyendo el Eclesiastés. Si usted lee el Eclesiastés deprimido, lo más seguro es que va a querer cortarse las venas a mitad de la lectura, ¿verdad? Porque el Eclesiastés comienza a decirnos vanidad de vanidades, todo es vanidad, entonces todo termina por ser absurdo y entonces ¿sabe lo que pasa con el Eclesiastés? Que en el último versículo, cuando se va a acabar la obra, es como en esas películas de misterios donde alguien saca la mano dentro de un ascensor y usted vuelve a abrir el ascensor y comienza la película de nuevo. No, entonces, cuidado, el Eclesiastés es un libro bíblico, pero hay que leerlo, hay que saber leerlo, es lo que trato de decir, ¿verdad? Una persona deprimida leyendo el Eclesiastés puede tomar una decisión equivocada. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo propongo 3 cosas. Cuando nosotros tenemos la percepción correcta de quién es Dios, la percepción correcta de quién soy yo y la percepción correcta de cuál es el verdadero éxito, esos 3 elementos me van a ayudar a mí a nunca ser presa fácil del deseo del tedio vital, del suicidio. No, si yo conozco quién es Él, si yo sé quién soy yo y si tengo el concepto correcto de éxito, esas 3 cosas me van a ayudar a posicionarme y poder, ¿verdad?, sortear esto de una forma exitosa. Lo primero, cuando nosotros tenemos una concepción correcta de quién es Dios, ¿verdad? Dios como el Padre. Muy interesante, cuando Jesús irrumpe en la historia humana, y Jesús es el único que ha visto a Dios, nosotros nos hubiésemos imaginado que Jesús iba a venir a la tierra y nos iba a dar una descripción kilométrica de quién era Dios. Y eso no es lo que Jesús hace. Al contrario, Jesús reduce todo el concepto de Dios en 4 letras. Jesús dice, Dios es Abba, mi papito. Dios es mi papito. ¿Ve? Es decir, si tú no conoces a Dios como Padre, lo más probable es que no conoces a Dios. Porque la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es si Él es el Abba, si Él es el Padre. Entonces, cuando tu concepción de Dios está distorsionada, tu vida va a estar igualmente distorsionada. A.W. Tozer decía una cosa muy interesante. Lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti. Fíjese, lo que se te viene a la mente cuando piensas en Dios es lo más importante, no acerca de Dios, es lo más importante acerca de ti. Por lo tanto, si nosotros tenemos el concepto equivocado de Dios, tenemos el concepto equivocado de nosotros mismos.
Cuando nosotros redescubrimos a Dios como Abba, como el Padre bueno, lo descubrimos como la persona cercana, como la persona amorosa, como la persona que siempre nos espera con los brazos abiertos, como la persona que toma las iniciativas a nuestro favor. Cuando nosotros comenzamos a tener una relación íntima con ese Padre, eso comienza a fraguar en nosotros algo que es indispensable. Y lo que eso comienza a producir, la intimidad, comienza a producir en nosotros la identidad, la verdadera identidad. Los niños toman identidades prestadas. Hoy quieren ser bomberos, mañana quieren ser Superman. Es decir, eso es típico de un niño. Pero una persona que es una persona madura, autárquica, una persona, ¿verdad?, estable, esa persona tiene su propia identidad, vive dentro de su propia identidad. Pero escuche lo que le voy a decir. Esa identidad no es algo que nosotros podemos crear por nosotros mismos. Yo sé que hay libros de estos de mejoramiento profesional que le dicen a usted, bueno, párese frente a un espejo y repítase a usted 1000 veces que usted es bello. Entonces ahí va la persona y dice, soy bello, soy bello, soy bello. Mire, usted se puede poner azul de decir que es bello y va a seguir siendo feo. ¿Por qué? Porque nosotros no escogemos nuestra identidad. Nosotros no nos apropiamos de la identidad como apropiarnos de algo que poseemos. La identidad es algo que se nos imparte. Y para nosotros poder tener la identidad correcta, tenemos que ir al original. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos una copia del original. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Escritura dice que nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Él. Por lo tanto, Él es el original. Y si yo no sé quién es Él, tampoco voy a saber quién soy yo. Porque yo soy la copia de Él. Y si yo no he descubierto quién es Él, tampoco voy a descubrir quién soy yo. Así que el punto de partida de mi identidad es mi intimidad. Cuando yo tengo intimidad con Él, cuando yo sé quién es Él, comienzo a descubrir quién soy yo también. Y entonces mi identidad es una identidad afirmada, asertiva. Y por lo tanto, ya yo puedo pisar fuerte. Ya yo estoy en conocimiento de causa de quién soy, para qué estoy aquí, qué es lo que me toca hacer, cuál es mi asignación histórica. Y puedo vivir la vida, ¿verdad?, de otra forma, sin esconderme. Y puedo vivir, como dije, con toda la intención. Cuando usted sabe cuál es su identidad, la manifestación, la expresión, la forma de externar quién soy, es lo que llamamos la vocación, ¿verdad? La vocación. Y la vocación tiene que ver con el éxito. Cuando usted saca el éxito, lo separa de su vocación. Usted puede ser una persona que tenga muchos logros, pero va a sentirse igualmente frustrada. Eso no es lo que estoy diciendo no es un aforismo solamente. Si usted lo puede comprobar, que las grandes personas que han logrado fama, fortuna, éxito, según los rangos, las categorías de la cultura y de la sociedad actual, esas personas son inmensamente frustradas. Tienen que meterse droga para... Bueno, pero ¿cómo? Si tiene todo lo que había soñado, ¿cómo sigue usando droga? ¿Por qué tiene que cambiar la esposa cada 2 años tiene una esposa nueva? ¿Por qué nunca está satisfecho con nada? ¿Por qué siempre se está planteando un nuevo logro? ¿Por qué siempre está ambicionando algo diferente? Porque logró algo en la vida, pero no lo logró como resultado de su vocación. ¿Sabe por qué? Porque no tenía su identidad clara. ¿Y por qué no tenía su identidad clara? Porque no tenía intimidad. Entonces, si no tenemos la concepción correcta de Dios, no vamos a tener la de nosotros y no vamos a saber para qué estamos aquí. Es decir, nuestra vocación es la manifestación clara de que nosotros sabemos quiénes somos, de que tenemos certeza de nuestra condición, de nuestra persona. Mire, la palabra de Dios dice en Efesios, en el capítulo 4, verso 1, vivan dignos de la vocación a la que fueron llamados. Vivan dignos de la vocación a la que fueron llamados. Todos nosotros tenemos una vocación que nos es dada producto de quienes somos. Cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, entonces sabemos que tenemos una vocación que nos ha sido dada precisamente por nuestra condición, por nuestro estatus de hijo, por la relación que tenemos con Dios, por la intimidad que tenemos con Él. Entonces, ¿qué pasa?
nosotros podemos diferenciar entre vocación y profesión. La mayoría de la gente cree que su vocación es lo que hace para ganarse la vida y no es así. Dios no te llamó a ser ingeniero. Esa no es la vocación que Dios te dio. Esa es la profesión que tú escogiste. Ojo, y no hay nada de malo con eso. Tú puedes ganarte la vida como sea, pero tenemos que aprender a diferenciar. La profesión es algo que nosotros hacemos para subsistir, pero la vocación es algo que nosotros hacemos para vivir. Son dos cosas diferentes. Subsistir es una cosa y vivir es otra cosa. Dios quiere que tú puedas vivir plenamente. Winston Churchill, que fue uno de los personajes más connotados del siglo XX, dijo una cosa muy interesante. Winston Churchill decía, con lo que yo gano me mantengo, pero con lo que doy vivo. Así que cuando usted tiene conocimiento de su vocación, porque sabe quién es, entonces usted puede diferenciar entre una cosa y la otra. Hay muchas personas que se definen como el teólogo, el ingeniero, el maestro. Si tú te tienes que definir como eso, estás reemplazando tu vocación por tu identidad. Nosotros tenemos que saber quiénes somos. Lo que hacemos es irrelevante. Cómo nos ganamos la vida es irrelevante. Lo que tenemos que saber es para qué estamos aquí, cuál es el propósito trascendente y eterno por el cual estamos aquí. Y cuando una persona tiene conocimiento de su vocación, eso es algo maravilloso. De lo contrario, una persona vive de vacación. Hay una diferencia entre vocación y vacación. La palabra vacación viene de la palabra vagar, ¿verdad? Estar en vaganza. Es una persona que cuando usted está de vacación, usted anda de su cuenta, ¿verdad? Usted anda explorando, usted no tiene ni que levantarse a un horario, ni tiene que ser responsable de cumplir con... No, usted anda vagando. Bueno, si una persona no tiene vocación, esa persona anda vagando por el mundo. Yo lo llamo una bala perdida. En la ciudad donde yo vivo, los 31 de diciembre, la gente saca la pistola y comienza a disparar al aire, solamente por el gusto de hacer ruido, para celebrar la llegada del nuevo año. Cada bala que la gente está tirando es una bala perdida, porque esa bala no tiene finalidad, no tiene propósito, no tiene ningún objetivo, ¿verdad? Hay seres humanos que son balas perdidas. Hay seres humanos que al no tener propósito, al no saber, ¿verdad?, lo que les toca hacer en la vida, pierden, malgastan la vida. Son vidas malgastadas, precisamente porque no tienen asidero, no saben a qué responder, no saben qué es a lo que tienen para qué tienen que vivir. Y por lo tanto, nosotros tenemos que replantearnos ese asunto. Tenemos que replantearnos ese asunto porque esos tres elementos, cuando nosotros le damos la cohesión, cuando nosotros los repotenciamos y cuando nosotros los usamos correctamente, nos van a prevenir de cualquier acto de locura. No solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Es decir, vivir en el plan de Dios es lo que hace que la vida obtenga su sentido. No sé si algunos de ustedes, y con esto voy a terminar, no sé si algunos de ustedes vieron una película que se llamó, en el cine americano se llamó The Bucket List, la lista de la lata, ¿no? Eso no creo que fue la traducción en español, pero así fue como se conoció en el cine americano. Morgan Freeman y no me acuerdo quién era este otro. El caso es que la trama de la película es que son dos hombres desahuciados. Se consiguen en un hospital y en el hospital, hablando, uno de ellos le dice, a mí no me gustaría irme de este mundo sin antes cumplir con la lista de cosas que yo me propuse hacer antes de morir. Y él comienza a describir las cosas que le gustaría hacer, tirarse de un paracaídas, correr un carro de Fórmula 1, cosas de ese tipo. Y la película consiste en que estos dos individuos, antes de morir, determinan cumplir con todas esas cosas que este hombre se había propuesto hacer, que no las había logrado hasta ese momento, ¿verdad? Y yo les pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes una lista de cosas que no han logrado hacer, que no han podido completar, por las cuales siguen soñando?
Soñar es muy importante. Esa es la diferencia entre un niño y un adulto. Los niños viven a base de lo que sueñan. Los adultos viven a base de sus memorias. Los adultos están matemáticamente ya muertos en el momento que dejan de soñar. Si usted no tiene sueño, aunque usted ya se murió, aunque hay que esperar 50 años para enterrarlo, usted ya se murió. Usted ya hizo un suicidio en su vida. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir sin tener el deseo de vivir en el propósito para el cual fuiste llamado, en el propósito para el cual Dios te creó, con el sueño con el cual Dios te embarazó. Dios te embarazó con un sueño que tú has postergado, que a lo mejor tú no le has dado la importancia, que tú necesitas recobrar. Tú tienes esa lista de cosas que te gustaría hacer. Yo estoy seguro que si le pregunto a cada uno de ustedes si tiene esa lista de cosas, estoy seguro que ustedes me dirían, ¿verdad? Me enlistarían, numerarían todas esas cosas que a ustedes les gustaría hacer antes de darle la patada a la lata, ¿verdad? Porque eso es lo que significa la película, ¿no? Antes de darle la patada a la lata, como se dicen aforísticamente. Yo sé que ustedes me darían una lista de cosas, pero yo te quiero preguntar hoy, ¿tú crees que la lista que Dios pueda tener para ti es mejor? Yo te quiero decir esta mañana que Dios tiene una lista mejor que la tuya, que lo que Dios ha pensado para ti es mejor que lo que tú has deseado para ti mismo. Y por lo tanto necesitas regresar a esa vida de intimidad para redescubrir los sueños que Dios tiene para ti. Porque esos son los sueños que tienes que llevar a cabo, los sueños que te van a repotenciar, que le van a devolver el sentido a la vida, que vas a recobrar una energía vital tan grande, un deseo de vivir. Tu vida va a ser una vida con sentido, con finalidad, y una vida de la cual muchas personas van a alimentarse, van a recibir el fruto, el impacto. Tú vas a ser una persona de enorme éxito, porque en eso es que consiste el éxito, en poder vivir dentro de nuestra vocación. Bueno, gran placer estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones para todos. Muy bien, y ahora vamos a nuestra sección de preguntas, así que vamos a invitar a nuestras mamitas para que puedan estar en este lugar haciéndole las preguntas al doctor. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos y quiero hacerte una pregunta. Claro. Y es, nosotros como padres, nombraste 4 rasgos, identificamos alguno de esos rasgos en nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas tenemos? ¿A quién podemos llamar? ¿Qué podemos hacer? Fantástico. Buenísima pregunta, porque es además muy práctica, ¿no? ¿Qué hacemos en situaciones donde descubrimos que ya hay, ¿verdad?, una serie de indicios que nos permiten preventivamente diagnosticar que hay algo extraño ahí sucediendo? ¿Dónde vamos? Si la persona está anclada en una congregación, sería conveniente ir a hablar con el pastor, ¿verdad? Si tiene su pastor, ir al pastor, mire, pastor, yo estoy notando esto. Si la cosa se ve como muy, digamos, ya tomó proporciones demasiadas grandes, entonces hay que acudir a buscar ayuda profesional. La ayuda profesional tiene su lugar, no todo se resuelve con el pastor o espiritualmente. Los psicólogos tienen un rol y muchas veces pueden ayudar en situaciones críticas especialmente, así que yo recomendaría, de nuevo, si no es una cosa que se ha salido de las manos, ir con el pastor primero que nada, buscar la ayuda, el apoyo, la oración, y si la cosa ya es de magnitud, entonces bueno, hay que ir directamente o simultáneamente al pastor y también a la ayuda profesional. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. En este momento donde los jóvenes están buscando identidad y que la buscan y la encuentran en personajes, en youtubers, en influencers, claro. ¿sí? Donde no hay algo bueno para ofrecer, porque si uno se pone a mirar no hay nada bueno. ¿Cómo los guía uno a encontrar esa identidad? Porque hablamos de que, bueno, usted nos decía que la primera es quién es Él, quién es Dios, ¿no? Sí. Y jóvenes que no, de pronto, un joven que no está
en una iglesia o que no tiene esa guía, ¿cómo ayudamos a nuestros jóvenes a encontrar esa identidad con esa, digamos, como en esa competencia que tenemos hoy? Sí. Una pregunta muy importante también. Mi intuición me dice que esto es más común de lo que, ¿verdad? Es decir, es el común denominador de la realidad del joven actual. Entonces, la iglesia tiene que prepararse para eso, obviamente, para responder a esa situación que va a ser, es la gran mayoría. Yo pienso que en el caso de un hogar cristiano es más fácil porque se puede prevenir. Se puede prevenir porque si el hijo ve al padre y a la madre vivir profundamente su fe cristiana y ve que esa persona tiene una relación íntima con Dios y eso se revierte en su forma de vivir, entonces el muchacho realmente cuando ve la consistencia entre la fe de su padre, ese muchacho, ese aspecto no se lo va a plantear porque ve que hay integridad, coherencia, ve que hay profundidad en la vida espiritual. Entonces ya tiene el patrón, el modelo bien cuajado en su propio ser. Cuando no nace en un hogar cristiano, lo que tú estás preguntando, ¿qué hacemos? Creo que lo primero siempre es tratar de llevar a esa persona al conocimiento de Jesucristo. Todo comienza allí, todo comienza cuando nosotros nos reconectamos con la fuente de la vida. Y por supuesto, creo que no solamente si se trata de una persona, ¿verdad? Como los jóvenes nuestros que ese asunto está tan erosionado en ellos, creo que tenemos que entender que el conocer a Jesucristo no es algo mágico, que eso tiene que ser acompañado por un proceso. Y ese proceso es un proceso que, en mi opinión, va a requerir un acompañamiento. Es decir, los jóvenes que están en ese proceso de crisis de identidad necesitan ver no tanto que le den información teórica o data, sino ver modelos encarnados, ver modelos reales que ellos pueden copiar. Porque como yo te dije, o como dije en la charla, la identidad no es algo que nosotros escogemos, es algo que se nos imparte. ¿Y quién nos las puede impartir? ¿Quién me puede impartir a mí la paternidad divina sino un hombre o una mujer que esté viviendo bajo esa paternidad? Entonces, lo más importante en el caso de los jóvenes no es solamente darles la información, sino darles la formación. Y para eso se va a requerir que ellos puedan ver modelos dinámicos, reales, aterrizados en la realidad donde ellos mismos están inmersos y que les puedan servir de punto de partida para que ellos puedan asociar eso. Que la data, la información teórica no va a ser suficiente. Entonces, lo primero es llevarlos a Cristo. Eso es el punto de partida universal. Pero luego va a requerir un proceso de acompañamiento. Eso es lo que llamamos el discipulado. En el discipulado nosotros no enseñamos por teoría, enseñamos por ejemplo, por medio del ejemplo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que más va a formar la identidad de otro muchacho? De un joven que nació probablemente de un hogar disfuncional, que ha estado calcando, ¿verdad?, modelos externos completamente, ¿verdad?, destructivos. Lo que lo va a formar realmente es ver a otro vivir la fe de forma dinámica y profunda. Ver a otro apasionado por Cristo, ver a otra persona viviendo la vida cristiana con todas sus implicaciones. Eso es realmente lo que va a producir un proceso de transformación al interior de esa vida. Así que, para ponerlo en un plato muy fácil, es la combinación de lo que llamaríamos un encuentro personal con la fuente de la vida, que es nuestro Señor, y hacer que esa persona entre dentro de un proceso que nosotros llamamos el discipulado, donde se aprende no por teoría, donde se aprende por medio del ejemplo. Te quiero hacer una pregunta sobre la vocación versus la profesión, que me parece un tema muy profundo, muy lindo. ¿Cómo hacemos para que ese trabajo como papás y en cooperación con el colegio podamos decirle a los hijos
o poderlos guiar para que ellos encuentren justamente y diferencien esas dos cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos de verdad distingan y valoren las dos cosas? Porque son muy importantes. Son muy importantes, sí, es correctísimo. Sí, la vocación, de nuevo, se va a desprender de manera natural por medio, como resultado de nuestra identidad. Es decir, siempre que nosotros estemos invirtiendo en formar, fraguar la identidad del niño, del joven, del adolescente, al mismo tiempo estamos trabajando en su vocación. ¿Por qué? Porque la vocación es la forma en que se externa lo que está dentro. ¿Ven? Nuestra identidad es lo que nosotros somos, en lo más profundo de nosotros. Así que trabajar en la identidad es inevitablemente trabajar en la vocación. Por eso es que la vida espiritual aquí juega un papel muy importante, porque cuando el muchacho desarrolla su identidad cristiana y sabe quién es, entonces también sabe cuál es su rol, el rol que le toca jugar. Nadie se lo tiene que decir. El tema de la profesión es una forma en que nosotros complementamos o hacemos todavía más intencional nuestra vocación. Por ejemplo, hay muchos misioneros que escogen ser médicos, no por lucro, sino porque eso les va a venir bien si ellos van a ser misioneros en ciertos lugares inhóspitos, donde no va a haber acceso y donde ellos van a poder usar esa habilidad que van a aprender en la universidad, la van a poder poner al servicio de otros seres humanos. Entonces, ahí la profesión lo que hace es complementar lo que es mi vocación, mi llamado. Entonces, pero es importante, la pregunta es interesante porque realmente nosotros tenemos una sola vocación. Yo cité el capítulo de Efesios, capítulo 4:1, ¿verdad? Y ese capítulo dice, vivan dignos de la vocación, así es el encabezamiento del capítulo. Pero si tú lo sigues leyendo, todo el capítulo tiene que ver con ser como Cristo. Es decir, Cristo es lo que significa en realidad vivir nuestra vocación. Nosotros estamos llamados a ser Cristos. Es decir, tu vocación, mi vocación, la de ella, es la misma. Es que Cristo se pueda reflejar por medio de mi vida. Cristo pueda vivir por medio de mi vida. Entonces, si yo tengo claro eso, cualquier profesión me puede venir bien. Ahora, yo voy a escoger la que se ajusta más a mis intereses, no la que se ajusta más a mi ambición, sino a mis intereses. Pero si ya yo sé que mi vida consiste en manifestar a Cristo donde quiera que yo vaya, la pregunta que tengo que hacerme, ¿cuál es la profesión que me va a venir mejor para que yo haga esto posible? ¿Te das cuenta? Entonces, claro que la escuela juega un papel muy importante en esto, porque si la escuela tiene que estar orientada a formar, no a informar, a formar identidad. Y entonces eso, si la escuela refuerza lo que se está haciendo en la casa, la combinación de esas dos cosas, ¿qué va a lograr? Va a lograr que nosotros tengamos muchachos que no sean fácilmente manipulables por la cultura posmoderna en la que estamos viviendo, que es muy atractiva, que es además es tan atractiva que es supremamente peligrosa porque arrastra, absorbe, abstrae completamente de la realidad. Pero si nosotros tenemos muchachos que están bien anclados en las cosas de Dios, que saben quiénes son, entonces esos muchachos, por supuesto, van a estar acorazados. Van a estar acorazados ante una realidad, un mundo, una sociedad, una cultura que trata de robarlos, de persuadirlos, de engañarlos y de hacerlos, de manipularlos en direcciones que nosotros sabemos que van a ser extraviadas, direcciones extraviadas. Así que no son preguntas fáciles de responder con una sola, ¿verdad? Pero todas esas preguntas yo pienso que lo que logran es invitarnos a que lo reflexionemos. Es decir, cada cosa que ustedes han preguntado hoy, a mí me dicen que estos temas necesitamos trabajarlos más, necesitamos ahondar, profundizar en ellos.
y necesitamos tener una claridad cada vez más nítida. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros podamos dominar mejor estos asuntos, vamos a poder ser mejor acompañantes para nuestros hijos en la manera en que ellos viven y se plantean sus propios horizontes. Doctor Giacomo, muchas gracias. Ha sido un tiempo maravilloso, una gran enseñanza. También queremos agradecer a todos los padres que nos están viendo, a las mamitas que estuvieron aquí haciendo las preguntas. Ha sido un tiempo realmente maravilloso y esperamos que ustedes lo puedan aprovechar al máximo. Así que gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Amén.